Cuando los Thompson se mudaron a su nueva casa, una antigua mansión en las afueras del pueblo, estaban llenos de esperanza y entusiasmo. La casa, aunque vieja, era impresionante, una construcción victoriana de 3 pisos con torretas y un extenso jardín. Era una oportunidad única para comenzar de nuevo, alejados del bullicio de la ciudad. Pero, desde el primer día, la mansión tenía una presencia inquietante, como si su historia estuviera esperando a ser desenterrada. El primer indicio de que algo estaba mal llegó casi de inmediato. La pequeña Emily, de 8 años, se quejaba de susurros que escuchaba en su habitación. Al principio, sus padres, Karen y David, pensaron que eran imaginaciones de una niña con una gran creatividad. Pero pronto, ellos mismos comenzaron a notar cosas extrañas. Los susurros, casi inaudibles, parecían emanar de las paredes, especialmente durante la noche. Las conversaciones cesaban abruptamente cuando alguien se acercaba, dejando un vacío incómodo y un frío que se propagaba por la casa. Karen intentó racionalizar los ruidos. Tal vez eran viejas tuberías, o el crujido de la madera antigua que se expandía y contraía con los cambios de temperatura. Pero su explicación se desmoronó una tarde, mientras estaba sola en la cocina. El susurro era claro como el agua, una voz débil, casi infantil, que pronunciaba su nombre. Karen dejó caer el plato que sostenía, los fragmentos de porcelana esparciéndose por el suelo, y se quedó inmóvil, su corazón palpitando frenéticamente. La situación se intensificó cuando David, escéptico por naturaleza, comenzó a experimentar lo mismo. Estaba trabajando en su oficina cuando oyó un murmullo que parecía provenir de la librería. Investigó, pero no encontró nada fuera de lo común. Las voces, sin embargo, persistieron, susurrando fragmentos de frases ininteligibles. Empezó a sentir una presencia en la casa, una energía que no podía explicar, pero que estaba claramente ahí, observando. Emily, por su parte, se volvió más retraída y asustada. Empezó a dibujar figuras sombrías, niños tristes y habitaciones oscuras. Una noche, Karen la encontró hablando sola en su habitación. Emily decía que estaba hablando con los niños. Cuando Karen preguntó quiénes eran esos niños, Emily señaló a la pared. Ellos viven ahí, mamá. Me dicen cosas. Desesperados, Karen y David comenzaron a investigar la historia de la mansión. Lo que descubrieron fue perturbador. La casa había pertenecido a la familia Rourke a principios del siglo XX. Los Rourke habían adoptado varios niños huérfanos, pero la familia era conocida por sus métodos crueles de disciplina y castigo. Se decía que muchos de los niños habían desaparecido sin dejar rastro. Los rumores hablaban de abusos y sufrimiento, de gritos sofocados en la oscuridad de la noche. La familia Rourke se desmoronó cuando los padres fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas, y la casa quedó abandonada por décadas, con una reputación de estar maldita. Decididos a poner fin al tormento, Karen y David contactaron a un especialista en fenómenos paranormales, el Dr. Alan Griffith. El Dr. Griffith era un hombre escéptico pero abierto a lo inexplicable, con años de experiencia en investigar casas supuestamente embrujadas. Cuando llegó a la mansión, inmediatamente sintió la presencia oscura que había perturbado a la familia Thompson. El Dr. Griffith instaló equipos de grabación en varias habitaciones, especialmente en las que los susurros eran más intensos. Durante la noche, revisó las grabaciones con los Thompson. Lo que escucharon los dejó helados. Los susurros eran más claros en la grabación, revelando palabras y frases. Ayuda, no puedo salir, ellos están aquí. Parecía que las voces eran de niños, atrapados y desesperados. La siguiente fase de la investigación del Dr. Griffith involucró sesiones de espiritismo para intentar comunicarse con las entidades. Con la ayuda de un medium, trataron de establecer contacto. Durante una de estas sesiones, la temperatura de la habitación cayó abruptamente y una fuerza invisible volcó la mesa. El medium, con los ojos cerrados y temblando, comenzó a murmurar: sufrieron, están atrapados, no hay paz. Fue durante esta sesión que los Thompson y el Dr. Griffith comprendieron la magnitud del horror que había tenido lugar en la mansión. Las voces eran los espíritus de los niños maltratados y asesinados por la familia Rourke. Estaban atrapados en un ciclo de sufrimiento, incapaces de encontrar descanso.
El Dr. Griffith sugirió realizar un ritual de liberación para ayudar a los espíritus a encontrar la paz. Era un proceso arriesgado y emocionalmente intenso. Karen y David, desesperados por restaurar la tranquilidad en su hogar, accedieron a seguir adelante. Prepararon la casa para el ritual, colocando velas en las habitaciones más afectadas y recitando oraciones para guiar a los espíritus hacia la luz. Durante el ritual, la atmósfera en la casa se volvió cargada de tensión. A medida que las velas parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes, los susurros se intensificaron. Las voces, ahora claras y desesperadas, llenaban la casa con un coro de lamentos. Emily, aferrada a su madre, sollozaba mientras las voces alcanzaban un clímax ensordecedor. Finalmente, en el punto álgido del ritual, una luz brillante llenó la sala principal, y los susurros cesaron abruptamente. La calma descendió sobre la casa, como si una tormenta hubiera pasado. El aire se sentía más ligero, y la sensación de opresión desapareció. El Dr. Griffith, agotado pero satisfecho, explicó que los espíritus habían sido liberados. Los niños finalmente habían encontrado la paz que tanto necesitaban. Después del ritual, la casa de los Thompson se convirtió en un lugar de tranquilidad. Las voces nunca más se escucharon, y la sensación de presencia inquietante se desvaneció. Karen, David y Emily pudieron vivir en paz, aunque las experiencias dejaron una marca indeleble en sus vidas. La mansión, aunque todavía antigua y misteriosa, había dejado de ser un lugar de sufrimiento. La historia de la Casa de las Voces se convirtió en una leyenda en el pueblo. Los Thompson, al contar su experiencia, hablaban de la importancia de reconocer y respetar el pasado, de cómo los ecos del sufrimiento pueden persistir más allá del tiempo. La mansión, ahora conocida por su historia de liberación, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Aunque la paz había regresado a su hogar, Karen a veces se detenía en la noche, mirando hacia las sombras con una mezcla de melancolía y alivio. Sabía que habían hecho lo correcto, liberando a los espíritus atrapados, pero la experiencia le había enseñado que el dolor del pasado no desaparece fácilmente. La Casa de las Voces había guardado sus secretos por mucho tiempo, y al final, los Thompson se convirtieron en los testigos de una liberación necesaria y profunda. Con el tiempo, el Dr. Griffith publicó un estudio sobre el caso, que se convirtió en una referencia para otros investigadores paranormales. Su trabajo en la mansión Thompson ayudó a arrojar luz sobre los fenómenos inexplicables y a comprender mejor la naturaleza del sufrimiento residual que puede persistir en lugares cargados de historia. Los Thompson, por su parte, encontraron consuelo en saber que su experiencia ayudó a dar paz a almas perdidas y a desentrañar un capítulo oscuro de la historia de su hogar. La Casa de las Voces se mantuvo en pie, con su arquitectura imponente y sus jardines que florecieron nuevamente. Los nuevos inquilinos que eventualmente ocuparon la mansión nunca experimentaron lo que los Thompson habían vivido. La casa, finalmente liberada de sus susurros inquietantes, se convirtió en un hogar lleno de vida, en lugar de un eco del dolor del pasado. Karen, David y Emily continuaron con sus vidas, llevando consigo la memoria de su tiempo en la mansión como una lección de compasión y respeto por lo desconocido. Su historia, la Casa de las Voces, susurros del más allá, quedó grabada en la memoria colectiva del pueblo, una advertencia y un recordatorio de que, a veces, las paredes realmente pueden hablar.